Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar la, el tercer capítulo, digamos, de este módulo de intoxicaciones. Por favor, denme un comprendido si el audio está bien y las imágenes se ven con claridad. Perfecto. Muy bien. Hemos visto cómo uno puede exponerse a tóxicos y cómo uno puede intoxicarse, ¿no? Eh, Aparentemente las medidas preventivas en países desarrollados funcionan y atenúan muchísimo el problema, ¿ya? De tal manera que el manejo es mm, ocasional, digamos. Pero en nuestro país o en países como el nuestro, las medidas preventivas no llegan a funcionar, porque la gente no entiende mucho de lo que es ecología, medio ambiente, no entiende el concepto de la prevención y tampoco existen políticas muy drásticas de eh, uso de la tierra, uso adecuado de la tierra, eh, el uso indiscriminado de pesticidas a veces prohibidos fuera de este país, acá son permitidos. Por lo tanto, hay intoxicación por productos químicos altamente peligrosos. Pero también la contaminación viene por la contaminación de los ríos por la extracción del oro, ¿ya? Y el oro extraído de manera clandestina tiende a contaminar gravemente las fuentes acuosas donde hay también vida, los peces, y el consumo humano de peces afecta gravemente la salud de peces contaminados, afecta la salud del ser humano. Por lo tanto, las medidas no son muy adecuadas. Por lo tanto, casi siempre tenemos que hablar de un manejo de la intoxicación. Y para esto vamos a ver los aspectos más importantes de este capítulo, ¿ya? Entonces, el manejo del paciente intoxicado, hay un mnemotécnico que es el ABCD, ¿ya? Esto funciona tanto para atención prehospitalaria, en soporte vital, ustedes saben, pero también en el manejo de la toxicología, digamos, ¿ya? Es decir, A significa vía aérea, B significa respiración, C circulación y D significa dextrosa, ¿ya? El permeabilizar la vía aérea y garantizar una vía aérea permeable es el primer objetivo, ¿ya? Ahora, si no es posible mantener al paciente con medidas naturales, a veces se procede a la intubación, ¿ya? Esto es cuando hay un deterioro del estado de conciencia muy severo. El breathing es garantizar una buena ventilación, ¿no es cierto? Con una vía aérea permeable, si no es posible una ventilación espontánea, hay que hacer la ventilación mecánica. ¿Listo? Esa es otra alternativa. En el aspecto circulatorio hay que verificar si hay pulsos centrales, y si no, obviamente hay que utilizar todos los recursos para mantener una función cardiovascular que sostenga la vida, sobre todo, y garantice la perfusión de órganos vitales, ¿no ve? Y finalmente, D significa administrar dextrosa. ¿Por qué? Porque este es un compuesto que ayuda a revertir y atenuar el impacto que tienen los tóxicos a nivel endocrino, sobre todo a nivel de la secreción de insulina. ¿Listo? También en la parte, digamos, de administración parenteral de compuestos se contempla la administración de antígenos, ¿no es cierto? O antídotos llamados como la naloxona, que es un eh, antiopioide, ¿no? Que revierte la depresión respiratoria, y también el flumazenil, que a veces revierte las intoxicaciones severas por benzodiazepinas, ¿ya? Por lo tanto, seguimos en el manejo inicial, hay que hacer el ABCD y luego pasar a un examen físico prolijo, eh, regional, que nos informe acerca de los signos vitales, eh, los ojos, la boca, la piel, el abdomen y el sistema nervioso, ¿ya? Esto nos da la pauta, digamos, de ver qué signos y síntomas son los que caracterizan a determinados tipos de intoxicaciones, y es posible reconocer de manera clínica, ¿ya? Eh,
Hay que considerar en el manejo inicial del paciente intoxicado la toxicocinética y la toxicodinámica de los compuestos altamente peligrosos, ¿ya? La toxicocinética, que estudia, digamos, la absorción, la distribución, la expresión y el metabolismo de toxinas, ¿ya? Y la toxicodinámica es el estudio del mecanismo de acción por el cual estos son perjudiciales o letales en el ser humano, ¿ya? Entonces, en general, cuando uno evalúa la toxicodinamia, ahí se establece o se responde la pregunta de cómo muere un paciente intoxicado, ¿ya? En general depende mucho del tóxico, pero fíjate, cuando hay intoxicación por estimulantes potentes como la efedrina, anfetaminas, cocaína, que son agonistas adrenérgicos o agonistas adrenérgicos directos e indirectos, hay taquicardia ventricular, fibrilación y obviamente esta arritmia puede llevar al paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Lo mismo pasa con los digitálicos, que son compuestos que se utilizan para insuficiencia cardíaca, son agentes que mejoran la función cardíaca, pero la intoxicación digitálica puede llevar también a la instalación de arritmias letales, ¿ya? Lo mismo la teofilina, que hemos visto que es un fármaco que es un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene un efecto broncodilatador, pero tiene un margen terapéutico, un margen de seguridad muy estrecho y puede causar graves intoxicaciones. Es por eso que cada vez se lo utiliza menos, ¿ya? Ahora, esto es en cuanto a intoxicaciones por algunos compuestos. Ahora, hay otro tipo de presentación de la toxicidad y son las convulsiones, la hiperactividad muscular y la rigidez. Esto puede ser provocado por fármacos que producen toxicidad y que incluyen antidepresivos, la isoniazida, la difenhidramina, la cocaína y las anfetaminas, ¿ya? Estos pueden producir la muerte. ¿Estamos? En el caso del paracetamol, que es un compuesto que es un antipirético muy utilizado, puede haber toxicidad hepática muy importante, con necrosis y obviamente puede llevar a la muerte en 48 a 72 horas si no se hace un tratamiento oportuno, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay cuadros clínicos que se pueden reconocer y que nos pueden dar pautas de intoxicación por determinados compuestos, solo sabiendo la toxicodinamia, ¿ya? Y deduciendo a través del cuadro la probable intoxicación que el paciente está sufriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Además de nosotros hacer el ABCD, hay que hacer un examen físico prolijo para detectar signos y síntomas y además hay que eh, acudir a estudios por imagen, a veces las radiografías y procedimientos de laboratorio, ¿no? Que son importantes para el diagnóstico. Por ejemplo, gases sanguíneos o gasometría, ¿no? Los ionogramas, que son importantes, pruebas de función renal, la osmolaridad sérica, electrocardiogramas, radiografía de tórax, a veces tomografía de tórax o radiografías y tomografías de cráneo, son importantes. ¿Listo? Ahora, hay dos conceptos cuando uno maneja inicialmente a un paciente intoxicado. Hay que hacer la desintoxicación lo más pronto posible, ¿ya? ¿Y esto qué implica? Cuando el tóxico es altamente liposoluble y la piel es el órgano o la estructura por donde el tóxico ingresa al organismo, hay que retirar la ropa contaminada, hay que lavar prolijamente toda la piel con agua y jabón, ¿listo? Y la ropa se puede enviar al laboratorio para que se haga una muestra y un análisis de identificación del tóxico, ¿ya? Eso es cuando es a través de la piel. Y cuando es por ingestión, hay que considerar en el caso gastrointestinal las siguientes medidas. Uno, la emesis, que ya no se recomienda porque en pacientes que tienen deterioro del estado de conciencia pueden inducir a la broncoaspiración. El lavado gástrico,
se puede poner sonda nasogástrica u orogástrica. Esto sí es útil para evitar, ¿no? Que se absorba gran cantidad de tóxicos, se puede aliviar bastante la carga tóxica. El carbón activado, que es otro compuesto que absorbe gran fármacos y venenos, ¿ya? Es una, ¿qué te digo? Es un excelente compuesto que es parte de lo que se llama el antídoto universal, ¿ya? Y los catárticos, que aceleran la eliminación de toxinas en el tracto gastrointestinal y reducen el tiempo de absorción, digamos, ¿no? Entonces, estas son las medidas de desintoxicación más importantes en el manejo inicial, ¿ya? Vamos a tratar de ver quiénes están tocando la puerta para ver si pueden ingresar, ¿listo? Por un ratito, vamos a ver. Bueno, ya. ¿Qué sigue? Vamos a ver esto, ¿ya? Hay pruebas toxicológicas importantes que nos ayudan a detectar el compuesto tóxico, ¿ya? Hay muestras rápidas, por ejemplo, de orina, donde muy, si bien son muy precisas, pero es para pocas clases de medicamentos, ¿ya? Pero a veces también hay falsos positivos y falsos negativos, ¿listo? Es una prueba toxicológica quizás menos confiable, digamos, porque no es muy precisa, muy específica, ¿ya? Hay muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿ya? Ahora, otra cuestión a considerar es que cualquier prueba de toxicológica que uno pida, por ejemplo en sangre, estas pruebas a veces no están disponibles de manera inmediata, ¿ya? Eh, y por lo tanto, el esperar a veces no es muy recomendable, ¿ya? A veces se impone en esto la clínica y la sospecha clínica, ¿ya? Para tomar medidas en el manejo inicial, ¿listo? Por ejemplo, los bloqueos de los canales de calcio, que son compuestos muy tóxicos, no se incluyen a veces en los procesos de detección, son difíciles de detectar, ¿ya? También los beta bloqueantes y la isoniazida, que es un antituberculoso, ¿ya? Ahora, en el caso de intoxicación por el acetaminofeno, eh, aún así, no esperar que salga la detección toxicológica en sangre, sino hay que aplicar rápidamente, lo más rápidamente posible, la acetilcisteína, que es el antídoto, y después esperar a ver el resultado de los niveles de acetaminofeno que están en sangre. ¿Listo? Ahora, lo mismo pasa con las concentraciones de ácido acetilsalicílico, el etilenglicol, el metanol, la teofilina y la carbamazepina pueden ser detectados en sangre, ¿ya? Pero a veces, como te digo, eh, demoran y no definen la conducta, ¿no? En realidad, la conducta debe iniciarse ya desde el vamos cuando tenemos un paciente con antecedentes de exposición a tóxicos, ¿ya? Eh, ahora, una conducta importante es considerar la hemodiálisis antes de la detección precisa del compuesto que uno sospecha, ¿ya? La hemodiálisis, especialmente aquí en aquellos compuestos o productos químicos que tienen bajo volumen de distribución, es un recurso importante para el tratamiento, ¿ya? Una cosa es siempre, nunca hay que perder de vista que el examen clínico y las pruebas del laboratorio de rutina, a veces, suelen ser suficientes para generar un diagnóstico presuntivo y un tratamiento apropiado. ¿Listo? A veces, tratando más las consecuencias, eh, podemos estabilizar a un paciente mientras esperamos identificar la causa precisa, digamos. Pero el paciente debe recibir tratamiento. ¿Ya? Eso es como recomendación ante un paciente intoxicado. ¿Ya? Van a esperar un ratito, vamos a ver. Creo que hay algunos
de sus compañeros queriendo entrar. Vamos a ver cuáles son, ¿ya? Estoy seguro que no puedo verlos. A ver, añadir a personas. Ya. No, esto no es. Muy bien. Si están los representantes acá, mándenles un mensajito que entren directamente al Meet con su cuenta institucional. ¿Listo? Esto les va a permitir no pedir permiso e ingresar directamente. ¿Ya? Ahora, habíamos hablado de hemodiálisis como un recurso importante en el tratamiento. Este es excelente recurso cuando los fármacos o compuestos tienen bajo volumen de distribución. ¿Listo? Como el ácido valproico, la carbamazepina, el etilenglicol, el fenobarbital, el litio, el metanol, la metformina, el salicilato y la teofilina. ¿Listo? La hemodiálisis es un muy buen recurso porque rápidamente está indicada en el manejo del paciente intoxicado. Sin embargo, la hemodiálisis no es efectiva o útil cuando hablamos de intoxicación por compuestos que tienen un amplio volumen de distribución. No es útil la hemodiálisis en la intoxicación por anfetaminas, antidepresivos, benzodiazepinas, bloqueadores de los conductos de calcio, la digoxina, intoxicación por digoxina, también tampoco, digamos, funciona en fármacos antipsicóticos o intoxicaciones por beta bloqueantes, ¿no ve? Como el propranolol y el metoprolol. Tampoco es útil en la intoxicación por opiáceos. ¿Listo? Muy bien. Otros métodos para mejorar la eliminación de toxinas, ¿ya? Una vez que hemos considerado la hemodiálisis como primer recurso, hay que considerar otros métodos como la diálisis peritoneal. Esto no es una técnica muy eficaz, pero hay que intentar si uno no cuenta con hemodiálisis, ¿listo? No es muy eficaz porque no elimina gran cantidad del compuesto. La diuresis forzada y la manipulación del pH urinario, esto hay que considerar, ¿listo? La diuresis forzada, digamos, no tanto, pero sí la manipulación del pH urinario puede ser importante en algunos compuestos que son o muy ácidos y que se reabsorben en el tubo contorneado, o son muy básicos y también pueden reabsorberse en el riñón y volver a la circulación. Entonces, el alterar el pH urinario es muy útil. Por ejemplo, la alcalinización de la orina está indicada en sobredosis de salicilato. ¿Ya? ¿Estamos? En cambio, en las intoxicaciones por fenilciclina y anfetaminas está indicada la acidificación de la orina. ¿Ya? Esto puede mejorar la excreción de estos compuestos. ¿Estamos? Ahora, en algunos casos hay que tener cierto cuidado con la hemodiálisis, es decir, con esto de acidificar la orina, porque cuando hay mucha rhabdomiólisis puede ser, digamos, empeorar la complicación renal, o sea, no ayuda demasiado, ¿no? Avísenle a su compañero que está insistiendo que entre por su correo institucional, no es necesario que ingrese por otra vía, ¿listo? Muy bien, vamos a ver ahora síndromes tóxicos más comunes, ¿ya? Vamos a ver uno de los que frecuentemente se ven en el hospital es intoxicación por acetaminofeno o por el paracetamol. ¿Por qué se ve esto? Descuido paterno y a veces, como es un fármaco muy recomendado como antipirético de primera elección para algunos pediatras, puede ser muy difícil cuando el niño, al manipular, ingiere accidentalmente este compuesto a una dosis excesiva, ¿ya? Por ejemplo, una dosis de más de 150 a 200 miligramos
niños puede ser muy complicado, ¿ya? O una intoxicación severa también se da cuando el adulto ingiere más de 7 gramos, ¿ya? ¿Qué es lo que a un principio produce? No es gran cosa, fíjense, es asintomático, da molestias gastrointestinales, pero a las 24 a 36 horas puede establecerse una necrosis hepática y una insuficiencia fulminante, ¿ya? Por lo tanto, es muy peligroso el acetaminofeno cuando no se lo administra o no se da la dosificación adecuada, ¿ya? Eh, Otro compuesto que... Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay toxicidad por el acetaminofeno? Hay un antídoto llamado acetilcisteína, ¿ya? Este actúa como un sustituto del glutatión y se une al metabolito tóxico a medida que este se va produciendo y va neutralizando el daño hepático. ¿Listo? ¿Cuál es el mejor resultado que uno obtiene en el tratamiento? Es dar el acetaminofeno, perdón, la acetilcisteína dentro de las 8 a 10 primeras horas posteriores a la sobredosis. ¿Ya? Ese es el recurso temporal más importante cuando consideramos el uso de la acetilcisteína como antídoto. ¿Ya? Vamos a ir a otro síndrome tóxico que es por ácido acetilsalicílico por aspirina, ¿ya? Es una causa menos frecuente en niños, pero es muy severa cuando se presenta, ¿ya? El primer signo de toxicidad cuando se ingiere el ácido acetilsalicílico es la hiperventilación y la alcalosis respiratoria, ¿ya? ¿Verdad? Luego se establece acidosis metabólica y hay un aumento de la brecha aniónica. ¿Listo? Y hay gran acumulación de lactato. ¿Listo? Para, ¿no? Y como compensación a esto, el riñón excreta gran cantidad de bicarbonato. Esto para compensar la alcalosis respiratoria. ¿Estamos? ¿Qué se hace en estos casos? Primero, les digo, siempre hay que pensar en la desintoxicación, ¿no ve? Se puede hacer lavado gástrico, administrar carbón activado e inclusive se indica la irrigación intestinal total, ¿no? Con una sonda nasoentérica, ¿ya? Hay que hacer una hidratación vigorosa para reemplazar pérdidas, ¿no ve? Y administrar bicarbonato de sodio. Esa es la primera medida efectiva, digamos, ¿ya? Esta alcaliniza la orina, perdón, y promueve la eliminación del salicilato, ¿ya? Ahora, en algunos casos de intoxicación muy grave, además del bicarbonato de sodio, hay que realizar una hemodiálisis de emergencia, ¿ya? Este es un recurso que elimina el salicilato con rapidez y otra cosa importante de pensar es restaurar el equilibrio ácido básico, ¿no? Manejar el medio interno de manera prolija con fluidos, ¿no? Una hidratación con una guía del ionograma y también de la gasometría. ¿Estamos? Ese es el manejo más recomendable, digamos, en la intoxicación por salicilato o ácido acetilsalicílico. Muy bien, seguimos. Puede haber intoxicación por anfetaminas y es un síndrome muy, muy complicado, ¿ya? Las anfetaminas vienen en diferentes formas, ¿ya? Viene la metanfetamina, como drogas recreativas, tiene estos nombres, el crack y el cristal. Hay otra anfetamina que es muy popular, sobre todo en Europa, que es la metildioximetanfetamina, que es el éxtasis, ¿ya? Y también la anfetamina viene combinada con la cocaína y a veces ¿no? Viene con nombre de crack, ¿listo? Esto es en el aspecto de drogadicción, pero también en la farmacia existen, pues, todos los que son agonistas indirectos de adrenérgicos, vienen como pseudoefedrina y efedrina, que quizás son, ustedes saben, eh, agonistas indirectos o agonistas mixtos que tienen graves consecuencias cuando hay intoxicación, ¿ya? Ahora, a menudo esto es más peligroso todavía porque la cafeína está incluida a veces en estos productos farmacéuticos, ¿ya? Entonces,
porque a veces se le llama potenciador metabólico, quemador de grasa, ¿no ve? Cuando te dan estas tabletas para bajar de peso, ¿listo? También con finalidad de doping. Ustedes saben que en el deporte existe el doping, ¿ya? Eh, Son productos químicos que obviamente causan graves daños, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son, ¿ya? Los efectos de estos estimulantes son euforia, vigilia, sensación de poder y bienestar, ¿no? Los jóvenes experimentan a un principio esta situación y por lo tanto se hacen adictos, ¿ya? Pero ¿qué pasa a medida que va pasando el tiempo? Necesitan más dosis para obtener o buscar el mismo efecto y empiezan a manejar ya sobredosis, ¿ya? Y aquí ya hay otro cuadro clínico, ¿no? Que se caracteriza por inquietud, agitación, hipertensión, taquicardia. A veces hay convulsiones, ¿no? Con hipertermia y a veces estas convulsiones producen rhabdomiólisis. ¿Estamos? Lo peligroso de esto son las convulsiones y la hipertermia, ¿ya? Estas deben ser tratadas de manera inmediata, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en caso de intoxicación con este cuadro clínico de convulsiones y hipertermia? ¿Ya? Hay que dar medidas generales, hay que administrar benzodiazepinas como el lorazepam para las convulsiones y obviamente hay que bajar la temperatura, ¿no? Por medios físicos, que es quizás el medio más eficaz. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, cuando se establece parálisis neuromuscular, se puede manejar la intoxicación con el becuronio, ¿ya? Porque este suprime la actividad y esto puede ocasionar rhabdomiólisis. El becuronio produce una parálisis que suprime la actividad muscular y evita la producción de mioglobinuria, que es nefrotóxica, ustedes saben. Muy bien, estas son las anfetaminas y estimulantes. ¿Con qué frecuencia se ve esto? Les digo, no tanto en hospitales de tercer nivel. A veces los pacientes no llegan a los hospitales de tercer nivel, sino se atienden en hospitales de segundo nivel y a veces no se reconoce muy bien eh, bueno, la toxicidad y la causa, digamos, no se identifica con facilidad, ¿no? Y cuando se deriva al paciente a veces ya es demasiado tarde porque no llegan a ser atendidos en hospitales de tercer nivel, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Hay agentes anticolinérgicos? Sí, ustedes saben de que no solamente los compuestos que hemos descrito como anticolinérgicos tienen efecto anticolinérgico, sino hay otros fármacos como los antihistamínicos y los antidepresivos tricíclicos que tienen efectos anticolinérgicos y también los alfa bloqueadores, ¿listo? Entonces, un anticolinérgico tiene efectos y produce el clásico síndrome llamado antimuscarínico, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Eh, la atropina es el principal compuesto, digamos, y produce efectos como rojo como una remolacha, ¿no ve? Eh, Hipertérmica como una liebre, seca como un hueso, ¿no ve? Ciego como un murciélago y loco como una cabra, ¿no ve? O como un sombrerero. Entonces, todo este cuadro clínico es muy importante de saber porque se puede reconocer muy fácilmente este tipo de intoxicación. Y acá sí tenemos mucha experiencia en este tema, ¿no? ¿Ya? Perdón, vamos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Ya el tratamiento es, aquí sí hay y la urgencia de sedar con benzodiazepinas y utilizar la fisostigmina, que es un agente colinérgico, ¿no ve? Este es un agente que es un agonista indirecto, o sea, inhibidor de la colinesterasa que produce efectos colinérgicos. Por lo tanto, es el antídoto específico, ¿ya? Que se utiliza en la intoxicación por anticolinérgicos, ¿ya? Ahora, obviamente, esto está recomendado en casi todas las intoxicaciones por fármacos que tienen efecto anticolinérgico, excepto
en los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Porque acá hay una cardiotoxicidad importante y la fisostigmina puede agravar la cardiotoxicidad de los antidepresivos tricíclicos. Mucho cuidado, ¿ya? Espera un ratito. Está saltándome el PowerPoint, ¿ya? Ahora, cuando hay retención urinaria se puede hacer cateterismo o colocación de una sonda Foley, ¿ya? Muy bien, hasta acá agentes anticolinérgicos. Muy bien, vamos a ver los antidepresivos tricíclicos. Ya los habíamos mencionado anteriormente, ¿no ve? Que tienen efecto anticolinérgico importante, ¿ya? Y mencionamos la amitriptilina, la desipramina, la doxepina, ¿listo? Que cuando se ingieren en más de un gramo, por ejemplo, de un tricíclico, más de un gramo, se considera potencialmente letal, ¿ya? La toxicidad, como tienen gran efecto antagonista o anticolinérgico, hay taquicardia, pupilas dilatadas, sequedad de boca, ¿listo? Algunos tienen también bloqueo alfa, incluido, que causa una vasodilatación, hipotensión, ¿ya? O sea, hay una toxicidad cardíaca también porque producen el intervalo QRS, ensanchan el QRS y hay una contractibilidad cardíaca deprimida, ¿listo? Esto puede llevar a una taquicardia ventricular y un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda en el tratamiento? Hay que hacer medidas de apoyo, intubación endotraqueal para ventilar mejor, ¿ya? Y hay que dar líquidos intravenosos, ¿listo? Ahora, como hay una grave depresión cardíaca, hay que agregar dopamina o norepinefrina, que son agentes presores, ¿listo? Y obviamente el antídoto ideal para atenuar la toxicidad cardíaca por estos antidepresivos es el bicarbonato de sodio, ¿listo? Este proporciona un rápido incremento del sodio que ayuda a superar el bloqueo del canal de sodio, ¿ya? Porque hay una depresión por una contractibilidad cardíaca que está deprimida, por lo tanto, y esto es por una disminución, un bloqueo de los canales de sodio. Al administrar bicarbonato de sodio revertimos esto en el tratamiento, ¿listo? Estas son las medidas más recomendadas, ¿no? Que integran el tratamiento de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Muy bien. Inhibidores de la aminoxidasa, ya no se ve mucho esto porque son antidepresivos antiguos, ¿ya? Estos, la talidocaína y la fenilcina prácticamente han sido desplazadas, ya no se utilizan ni se consideran en ninguna terapia farmacológica. Pero sí se ha visto intoxicaciones por estos compuestos, ¿ya? Que son los antidepresivos más recientes, ¿no ve? Hay que tener los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Pero en estos casos, fíjense, la fluoxetina, paroxetina, citalopram y la venlafaxina son los antidepresivos más involucrados, digamos, en toxicidad, ¿ya? Puede causar convulsiones, prolongación del QT, arritmia tipo torsada de Points, ¿ya? Y un síndrome serotoninérgico muy importante, ¿no? Que se caracteriza por hipertermia, hiperactividad muscular y agitación. ¿Listo? Y también los antipsicóticos, ¿no? Las más antiguas, las fenotiacinas, ¿no? Y los butirofenonas, no se utiliza mucho, pero sí puede haber toxicidad por antipsicóticos que actualmente se utilizan, ¿no ven? Prolongan el QT, pueden ocasionar depresión, convulsiones e hipotensión, ¿estamos? Son, digamos, de mucho cuidado porque pueden asociarse a síndromes neurolépticos malignos, ¿no ve? O sea, producen un síndrome muy parecido al Parkinson, ¿ya? Esto es en cuanto a los antipsicóticos, ¿no? Las más antiguas, las llamadas fenotiacinas, ¿no? Veamos la aspirina, ¿listo? Esto hemos visto ya anteriormente, quizás lo volvemos a mencionar, ¿no? Y
hemos dicho que hay que alcalizar la orina, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está un poquito explicada la dosificación, ¿no? Que puede llevarte a toxicidad, ¿listo? Y obviamente la conducta que ya la hemos estudiado en la anterior diapositiva, ¿ya? Esto, ¿qué pasa con los beta bloqueantes? ¿Ya? Hemos dicho el propranolol, el pindolol, el metoprolol, etcétera, tienen también estrecho margen terapéutico, ¿ya? Una sobredosis puede inhibir gravemente los receptores beta 1 y beta 2, ¿ya? El más tóxico de todos es el propranolol, que es el no selectivo, ¿no? Que afecta tanto a uno como a otro receptor, ¿ya? Duplicando o triplicando la dosis puede haber toxicidad muy grave, ¿ya? Entonces, en dosis altas, ¿cuáles son los efectos, ¿ya? Más comunes de toxicidad? Bradicardia e hipotensión. Es lo primero que se presenta. Luego siguen las convulsiones y el bloqueo de la conducción cardíaca con un QRS ancho en el electrocardiograma. ¿Listo? ¿Qué se debe hacer en el tratamiento? Hay que, primero, elevar la presión arterial, ¿no? Con líquidos intravenosos y se puede dar beta agonistas y atropina. ¿No? El glucagón también es un antídoto útil cuando hay intoxicación por beta bloqueantes, ¿ya? Entonces, el glucagón, líquidos intravenosos, beta agonistas y atropina. ¿Estamos? Hay que monitorizar estrechamente la parte hemodinámica para revertir el efecto depresor del beta bloqueante. Muy bien. Intoxicación severa a los bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? Ustedes saben, hay bloqueantes de canales de calcio que son de acción predominantemente vascular, de acción predominantemente cardíaca y de acción mixta, digamos, ¿no? Entre los bloqueantes de los canales de calcio de acción predominantemente vascular están las diidopiridina, ¿no ve? Amlodipina, felodipina, radipina, nicardipina. Hagan la lista, ¿no ve? Luego están el verapamilo y el diltiazem, ¿no ve? Que son mixtos y algunos predominantemente cardíacos, ¿no ve? La toxicidad de estos es grave, ¿ya? Puede producir la muerte con variaciones muy pequeñas de la dosis estándar o dosis recomendada, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Disminuir la automaticidad del nódulo sinusal. Hay una conducción lenta en el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, reducen gravemente el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿ya? Sobre todo la nifedipina y derivados, ¿ya? Fíjate que hay que hacer, primero, irrigación intestinal completa para evitar, digamos, la absorción de todo lo que se ingirió. Luego, administrar calcio intravenoso, ¿ya? Dosis recomendada es de 2 a 10 gramos. Es el antídoto útil para revertir la depresión severa que tiene el miocardio. Y otros, para controlar la hipotensión, puede incluir, perdón, aquí es la hipoglicemia, ya no es hipotensión. Para controlar, porque hay tendencia a la hiperglicemia, ¿listo? Puede darse insulina en dosis elevadas, ¿listo? Para bajar la hiperglicemia y mantener a la glucosa en niveles normales, ¿ya? Para mantener la euglicemia. Entonces, en resumen, cuando hay intoxicación por antagonistas cálcicos, inmediatamente administrar calcio intravenoso, ¿listo? Luego, hay que administrar insulina para controlar la hiperglicemia, ¿estamos? Y también, digamos, hay que monitorizar muy bien la función hemodinámica, porque estos fármacos bloqueantes de los canales de calcio son antirrítmicos muy importantes y son también fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca, ustedes saben, ¿no? Muy bien. El antídoto más importante es el calcio intravenoso. Seguimos. El monóxido de carbono y gases tóxicos, esto ya hemos visto a un principio, no hay gran misterio, digamos. Lo que hay que hacer es oxígeno hiperbárico, primero retirar al paciente del medio donde existe abundante gas, luego administrar oxígeno a alta presión y vigilar los signos vitales, ¿no ve? Eso es.
Esto es importante, ya hablar de inhibidores de la colinesterasa, que son, la mayor parte, son causa de envenenamiento grave en el Valle Alto, Valle Bajo de Cochabamba, ¿ya? Esto produce estimulación excesiva de los receptores muscarínicos y puede haber todo el cuadro clínico que vemos nosotros, ¿no? El Dumbbells, ¿no ve? Hay diaforesis profusa, hay miosis profunda, hay broncoconstricción y hipersecreción bronquial, ¿sí? Hay temblores y calambres musculares por el tema nicotínico, hay aumento del peristaltismo intestinal, hay diuresis espontánea, relajación de esfínteres, hay convulsiones y coma. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se hace? Se reconoce fácilmente la intoxicación, pero lo que es difícil es establecer un tratamiento a veces oportuno, ¿no ven? Porque el hospital de provincia no atiende este tipo de cosas. Lo suben a la ambulancia y lo quieren enviar a un hospital de tercer nivel. Y en ese trayecto es donde se va deteriorando y a veces se hace irreversible la intoxicación, ¿ya? ¿Qué se debe de hacer? Primero, la prevención, ¿no es cierto? Hay que apoyar en la educación de todos los que se dedican a la agricultura, ¿ya? Eh, lo primero hay que administrar peridoxima y atropina, ¿no? Es el antídoto que funciona, ¿ya? La pralidoxima es un regenerador de la colinesterasa, ustedes saben, y la atropina es obviamente el antídoto para esta toxicidad por exceso colinérgico, ¿ya? Es un inhibidor competitivo en los sitios muscarínicos. Muy importante, pero no actúa en los nicotínicos, ¿listo? En cambio, la pralidoxima sí actúa tanto en la colinesterasa que está, o sea, que ha sido bloqueada tanto en sitios muscarínicos como en sitios nicotínicos. Por lo tanto, es importante considerar ambos fármacos. El cianuro, bueno, antes era, como te digo, un compuesto eh, que estaba presente en quema de plásticos, lana, productos sintéticos, es decir, actividad industrial fuera, digamos, de norma, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora es que el cianuro también está presente en ingestión de varias plantas comestibles, ¿no? La mandioca, las semillas de manzana tienen cianuro, el durazno y los albaricoques, ¿listo? Este cianuro se une a la citocromoxidasa e inhibe la utilización de oxígeno en la célula. Obviamente conduce a una hipoxemia celular y a acidosis láctica. ¿Listo? Eh, Toxicidad, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de intoxicación por cianuro? Hay dificultad para respirar, taquicardia, convulsiones, coma, hipotensión. Esto es una acidosis metabólica severa, es todo el cuadro que se expresa, ¿no ven? Como propia, digamos, de una síndrome de intoxicación por cianuro. El tratamiento es carbón activado para evitar la absorción si es por ingesta accidental. Y finalmente, hay que administrar oxigenoterapia y manejo del medio interno, ¿no? Hidratación vigorosa y sobre todo, es decir, monitorizar muy bien las funciones vitales que son, que pueden obviamente, si es taquicardia hay que dar bloqueantes beta, ¿listo? Y obviamente para las convulsiones se administra benzodiazepinas que son eficaces para evitar eh, la complicación de paro cardiorrespiratorio que puede haber, ¿ya? La digoxina es un fármaco que vamos a verlo cuando veamos el módulo cardiovascular. Hay toxicidad por sobredosis, sí, ¿ya? Eh, Obviamente, los pacientes que reciben tratamiento con digoxina a largo plazo, a menudo también tienen una terapia paralela que es diurético, ¿listo? Y esto obviamente puede alterar depresión de potasio. O sea, favorecen la depresión de potasio, a no ser de que estén tomando diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? La intoxicación por digoxina, fíjate, da bastante problema.
hay vómitos, hipercalemia, o sea, aumento del potasio, perdón, sí, o sea, a un principio retiene potasio, ¿listo? Pero como viene asociado de un diurético, a veces el resultado es que se depleta el potasio y hay más bien hipopotasemia, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la cardiotoxicidad? La digoxina es bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Ritmo de un acelerado, puede haber taquicardia auricular, latidos ventriculares prematuros y establecimiento de la taquicardia ventricular. Y esto es una arritmia severa, ¿no es cierto? El tratamiento, a un principio hay que hacer atención general, ¿no? Hidratar el ABCD que les dije y administrar atropina. ¿Ya? Esto es para revertir la bradicardia o el bloqueo auriculoventricular. Pero lo más importante es el uso de anticuerpos antidigoxina, que deben administrarse por vía intravenosa. ¿Ya? Este es un fármaco necesario en la intoxicación por digoxina. Anticuerpos antidigoxina. Aquí, la verdad, desconozco si en los servicios de emergencia existe este compuesto. ¿Ya? El cianuro ya lo hemos visto, la digoxina. Esto, el etanol, ya, estamos terminando. Los borrachos están por todos lados, ¿no es cierto? Ustedes van a ver en la semana médica, hay bastante de esto, ¿no ven? Eh, pero obviamente cuando se toma con medida, puede ser una bebida recreativa, digamos, ¿no? Pero cuando se excede, puedes llegar a tener síntomas de intoxicación, ¿ya? A tal punto que puedes llegar a deprimir tu función respiratoria, puedes terminar en coma, hay hipotermia, ¿listo? Especialmente cuando los niveles de etanol están por encima de 300 miligramos por decilitro. Esto puede llevarte al coma profundo, ¿ya? ¿Estamos? Eh, el tratamiento, ¿qué se hace en una intoxicación por el etanol sobre todo? ¿Ya? Hay que proteger la vía respiratoria, ayudar a la ventilación. Ahora, administrar líquidos intravenosos para combatir la hipotensión. Hay que proteger el enfriamiento a través del calentamiento corporal, abrigando al paciente, ¿no ven? ¿Listo? Y en algunos casos, el, digamos, cuando hay asociación, digamos, de intoxicación del etanol más benzodiazepinas, que a veces se da, ¿no es cierto? Se puede administrar la administración o se considera la administración de flumazenil, ¿ya? En pacientes con sobredosis de benzodiazepinas, ¿ya? Ahora, ¿no tiene antídoto el etanol? No. ¿Estamos? Eh, lo que sí se puede hacer, como te digo, son medidas generales que peleen contra la hipotensión y eviten la hipotermia. ¿Estamos? Y obviamente una adecuada hidratación también es importante. ¿Ya? Aquí está el metanol y el etilenglicol. Fíjate, estos son potentes depresores del sistema nervioso central. ¿Ya? Sobre todo, eh, inicialmente el paciente parece borracho, pero después de varias horas empieza a tener acidosis metabólica y empieza a hiperventilar, obviamente con una alteración severa de estado mental, ¿ya? Puede llegar a tener alteraciones visuales, inclusive se produce ceguera. ¿Y qué se recomienda cuando hay intoxicación por estos compuestos? El fomepisol es el primer fármaco a ser considerado, ¿ya? Y también el etanol, ¿ah? El alcohol etílico también es un antídoto eficaz, ¿ya? Pero como te digo, hay que manejar esto con bastante monitoreo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver intoxicación por hierro. Ustedes saben de que hay necesidad de utilizar hierro cuando hay anemia ferropénica, ¿no ve? ¿Ya? Es muy recomendado, sobre todo en el embarazo y en estados, ¿no?, de gente que tiene riesgo aumentado, ¿no es cierto? Adolescentes,
gente que tiene pérdidas sanguíneas constantes, a veces hacen anemia hipocrómica y microcítica, ¿ya? Pero el hierro es peligroso cuando accidentalmente el niño ingiere y obviamente puede intoxicarse fácilmente, ¿ya? Eh, bueno, para esto, ¿qué se da para la intoxicación por hierro? Hay dos tratamientos posibles, ¿no ve? Uno de ellos es la deferoxamina, ¿ya? Que es por vía parenteral, y otro es el Deferacirox, que es por vía oral, ¿ya? Es el quelante más importante utilizado en la intoxicación por hierro. ¿Listo? Esto no vamos a ver. La teofilina sí vamos a ver, porque este es un fármaco broncodilatador que causa intoxicaciones graves, ¿ya? Hay a veces sobremedicación accidental que puede inducir a toxicidad, ¿ya? ¿Qué se produce? Sobre todo taquicardia sinusal y temblor, ¿ya? Ahora, también puede haber hipotensión, además de la taquicardia, hay hipocaliemia e hiperglicemia, ¿ya? Y rápidamente se establecen arritmias cardíacas, ¿no? Auriculares, taquicardia auricular, contracción ventricular prematura y taquicardia ventricular, ¿ya? Eh, los niveles más graves se establecen o se presentan cuando hay una sobredosis mayor a 100 miligramos esta concentración es mayor a 100 miligramos por litro, ¿ya? El tratamiento, cuando hay intoxicación por teofilina, incluye atención, medidas generales, ¿no? Vigilar muy bien la vía aérea, ventilación, oxigenoterapia y administrar el propranolol y beta bloqueantes para el tema de la hipotensión, ¿ya? ¿Ya? También llegan a ser antídotos útiles para la toxicidad cardíaca. ¿Vamos? Porque lo que pasa es de que hay arritmias cardíacas, ¿no ve? Hay taquicardia y hay taquicardia que no solamente es auricular, sino que puede convertirse en una taquicardia ventricular. Por el propranolol y los beta bloqueantes, como el esmolol, que son cardioselectivos, neutralizan este efecto, ¿ya? Y este cuadro es el que lo tienen en el libro. Ustedes van a ver los antídotos tóxicos y los antídotos más importantes, ¿ya? ¿Estamos? Es un cuadro, ustedes lo van a estudiar, lo van a revisar, que es un poco el resumen de lo que hemos explicado en esta clase. ¿Listo? Muy bien. Y con esto habríamos terminado, jóvenes, el tema de hoy. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿O algún comentario? No sé si están todavía ahí, avísenme, ¿ah? No los veo, ¿ah? Bueno, Aide, gracias Diego, gracias Guara, Diego, Franz. Bueno, veo algunos nombres, ¿no ven? Muy bien. Con esto habríamos terminado el bloque 3, perdón, el bloque 2, ¿no? Que es farmacología transversal y luego ya ingresamos a partir, después del receso, en la parte clínica. ¿Listo? Eh, Muy bien. ¿Algo más como anuncio? Recomendarles que esta vacación, este receso, aprovechen para descansar, pero también para ordenar un poco su ah, actividad descuidada, ¿no? Todo aquello que uno deja de lado durante las clases, a veces en época de vacación, hay que darle importancia, ¿listo? Entonces, dedíquense un poco a hacer deporte, a relajarse un poco, distenderse un poco, porque el tiempo que viene es un tiempo de exámenes y obviamente hay que eh, tener un buen estado anímico también, ¿no? Hay que hacer un feedback, un reseteo de, el estado de ánimo y también de algunas cosas que pueden mejorar tu rendimiento.
hay que darle importancia a eso. ¿Listo? Muy bien. Jóvenes, entonces un gusto, tengan una feliz vacación y nos vemos al retorno del receso, pues. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.